Llamar las cosas por su nombre no es una tarea fácil en estos tiempos. Durante 10 años hemos construido un positivo para conocer miradas diferentes y dejar que usted saque sus propias conclusiones. Lo logramos. Informativo G24 tiene una comunidad de analíticos de más de 500,000 suscriptores en todo el mundo. Almas atentas que aprovechan su tiempo atesorando un caudal de ideas. Mentes que depuran, personas que deciden su propio mundo y no esperan salvadores. Análisis en perspectiva para definir su mundo inmediato. Eso somos, Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. A veces llegan cambios que seguramente usted estuvo esperando, que estuvo planeando, que estaba ya con un escenario preparado, como una especie de plan B. Pero a veces llegan cambios que sencillamente usted no esperaba o que ni siquiera sabe cómo desenvolverse dentro de ese escenario. Y esto nos pasa en todos los aspectos de la vida, llámese económico, llámese en relaciones, llámese en las empresas, llámese incluso en política y geopolítica, ese cambio de escenarios. Bienvenidos a este análisis que vamos a tener esta noche con el doctor Leonardo Aja, psicólogo forense, quien muy amablemente nos acompaña cada semana, dándonos unas pautas poderosísimas para mejorar, digamos, nuestro rendimiento, nuestro liderazgo, nuestro estado de ánimo y sobre todo sortear este mundo que se está transformando. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Estamos en vivo a través de canal G24.tv y en Informativo G24 a través de YouTube. Así que sin más preámbulos, doctor Leonardo Aja, qué gustazo verlo. Bienvenido a la casa. Sandra, ¿cómo vamos? Pues para mí un placer estar nuevamente aquí en casa, muy rico. Súper bien, hoy hice algunos cambios también físicos en el espacio y me estaba preguntando, hombre, pues esto lo maneja uno, está bajo su control, entonces dice yo quiero esto aquí, yo quiero allá y hace los cambios. ¿Y qué hacemos con los cambios que nos llegan así sin esperarlos y mucha gente no lo sabe gestionar, Doc? Sandra, esa pregunta la formulas de una manera muy sencilla, pero es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Enero del 2020, mi esposa y yo teníamos planeado ir a Rusia en octubre del 2020. Ese era el plan que teníamos en el 2020. Íbamos a ir a Rusia, lejos de imaginar todo este rollo de Ucrania y toda esta historia. Claro. Y estábamos empezando a aprender ruso y la cosa. Llegó la pandemia y ¡plop! Los planes se desbarataron de un día para otro y todo lo que ocurrió. Pero yo he tenido muchos eventos de esa categoría en mi vida. Recuerdo hace muchos años yo trabajaba en el programa La Casa de la Universidad de los Andes, un programa dedicado a la prevención, tratamiento e investigación de riesgo de suicidio, consumo de sustancias e infección por VIH-Sida. La historia súper comprimida. Después de un largo trasegar, ya teníamos, decíamos nosotros, en el bolsillo un contrato por el equivalente a 400,000 euros. En ese entonces no era el euro, sino el ECUS. Literalmente hablando, podemos decir que el ECUS fue de las primeras monedas digitales, pero eso es otra historia. 400,000 ECUS. Y ese contrato ya está. Era simplemente que en Bruselas, la autoridad máxima de la recién creada Unión Europea o Comunidad Económica Europea firmara y ya. Pero a un tal Saddam Hussein le dio por hacer una guerra, invadió Kuwait y al lunes siguiente entonces nos llega de Bruselas un comunicado diciendo: lamentamos informarle que todos los fondos de Europa están dirigidos ahorita a la guerra, la que después conocimos como la guerra del Golfo Pérsico, ¿sí? Tuvimos que esperar 3 años para que ese contrato volviera a resurgir. Pero todos lo dábamos por hecho. No, ya. Y miren lo que pasó. Los cambios inesperados. Cambios inesperados.
Entonces ahí la gran pregunta es, ¿qué hacer frente a ello? ¿Y por qué a veces esos cambios nos intimidan, nos intimidan, nos atemorizan, el miedo nos desborda y hay veces que quedamos paralizados, ¿sí? Y llegamos a un punto que puede parecer un poquito molesto, y es el siguiente. Si analizamos el concepto mismo del término estrés a la luz de lo que dicen Richard Lazarus y Susan Fogleman, que son dos grandes teóricos de este tema, ellos dicen que el estrés es el resultado primero de una percepción de un posible peligro, pero no basta con la percepción del peligro, una evaluación de peligro, hay una confrontación conmigo mismo de si tengo los recursos suficientes para darle cara a ese peligro. Entonces, el estrés surge es de esa percepción de disparidad entre la amenaza que se cierne sobre mí y los recursos que tengo para enfrentar la amenaza. Wow, pero interesante esa clave, Doc, porque también le va a dar elementos a las personas para preguntarse, ¿por qué estoy estresado? ¿Y cómo puedo enfrentar ese estrés? O sea, ¿es solo el cambio o es esa situación imprevista que me está exigiendo una reacción y no tengo cómo reaccionar así, pero podría buscar esta otra alternativa? Es muy buena pista la que nos acaba de dar. Continúe, por favor. Entonces, dentro de la teoría de Richard Lazarus, Lazarus y Fogleman, los voy a abreviar así, ellos le dan tanta responsabilidad, digamos, las teorías anteriores sobre el estrés o cifraban toda la carga explicativa en el individuo o cifraban toda la carga explicativa en el ambiente. Ellos hacen una mixtura, una mezcla, una combinación y dicen, no, espere, el ambiente importa, pero el individuo también. Refresco una conversación que tuvimos hace poco en un conversatorio, experiencia fuerte, que a uno se le muera un hijo, pero experiencia mucho más fuerte, que a uno se le muera un hijo por suicidio. Eso es una cosa avasalladora. He conocido parejas que han transitado por ahí y esto las ha derrumbado y las ha aniquilado totalmente, al punto de que la pareja ha terminado divorciándose. Claro. Pero he conocido otras parejas que de ese dolor hacen una edificación. Entonces puedo mencionar y pues lo puedo decir públicamente porque ellos así lo hacen, a Liz y a John. Liz y John son los padres de un chico que falleció hace unos años en la Torre Colpatria, que tienen otro hijo. Y ellos, a partir del suicidio de su hijo, emprendieron una campaña que se llama Stop Suicide, ¿sí? Y ellos lo dicen, el dolor por la muerte de nuestro hijo, ese dolor siempre va a estar con nosotros. Pero claro, hoy, cuando estamos ayudando a otras familias o a unas personas a que cambien su decisión, o sea, la decisión de suicidarse, wow, sentimos algo muy satisfactorio. Entonces, analicémoslo con calma. Ellos están haciendo algo para evitar que otra familia transite por el dolor que ellos ya transitaron. Eso solamente tiene un nombre, Sandra. Actitud de servicio. Pregunta, sí. ¿Por qué Liz y John gestionaron ese dolor tan devastador y están construyendo con él versus otra familia que simplemente quedaron anuladas? Entonces es la combinación de esos recursos personales e individuales que yo tengo en interacción con una demanda específica del ambiente. Entonces siempre hay que mirar esa interacción y sobre todo cuando vamos a hablar de cambio. Por ejemplo, el tema que yo manejo o uno de los temas que manejo, que son las adicciones. He conocido personas que han hecho una cosa y la otra, tin, tan, tun, para dejar de fumar y no la logran. Y otras personas que dicen que un día se levantaron, dijeron, ya no fumo más, se fumaban 2 paquetes al día, ya no fumo más, preste
los botaron y más nunca volvieron a fumar. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar de cambio, tenemos que ver recursos personales de cada sujeto y también cuál es la situación que están enfrentando. Si estamos hablando de un mundo que se está transformando, donde muchas personas están pendientes por decidir si cambiarse de país, si cambiar de trabajo, o simplemente las despidieron o las exiliaron, ¿qué podemos decir de recursos para adaptarse a cambios muy difíciles? De pronto estoy siendo un poco extrema, pero es lo que estamos viviendo. Tú me permites, traigo un libro y ubico exactamente, para no, mejor dicho, traigo el libro que lo tengo acá. Bueno. Lo encontré. Leo. Otros futurólogos que entrevisté coincidieron en que la formación académica y las habilidades como creatividad, originalidad, inteligencia social y emocional, que también deberán enseñarse en las universidades, serán claves para los profesionales del futuro, para las profesiones del futuro, perdón. Voy a repetir. Otros futurólogos que entrevisté coincidieron en que la formación académica y las habilidades como la creatividad, la originalidad, la inteligencia social y emocional, que también deberán enseñarse en las universidades, serán clave para las profesiones del futuro. ¿De dónde lo estoy leyendo? De un colega tuyo, mi querida Sandra. ¿Cómo se llama? Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Oppenheimer, buen libro, sí señor, claro que sí. Entonces, le estoy dando ese libro. Entonces, ¿por qué tu pregunta me saltó a la memoria eso que subrayé? Mejor dicho, lo tenía, pero ahí como de anillo al dedo. Ajá. Porque la pregunta es que también estoy preparado para la exigencia y el cambio que se viene por delante, ¿sí? Y es como la dualidad entre la hiperespecialización o el tener un perfil de amplio espectro, que hay muchas discusiones frente a eso. Y yo en mis talleres yo me pongo a jugar con la gente un poco, el juego es un poquito cruel, y yo llego y les digo de una, quiero que pienses e imagines ¿qué harías si perdieras tu trabajo hoy? Claro, mucha gente automáticamente, bueno, no, sí, unos demandarían, y recuerdo un señor que dijo, este señor de Ave María, pues de un acentico así, no, pues que va, hermano, yo me voy a la finca y me traigo unos atados de plátano y me voy a la plaza de mercado a venderlos. Pero es que, mijo, los paisas no nos varamos. Bueno, yo qué culpa. Yo qué culpa, nos adaptamos, porque es que para eso es. Bueno, entonces, Ave María, pues este señor, y una vez te digo, el trabajo que este señor hace es un trabajo de escritorio, pero él sí se resolvió, dijo, no, que además yo me voy a traer unos ataditos de plátano y me voy a la plaza de mercado y los vendo, y ya, con una naturalidad impresionante. Entonces, ¿qué es lo que nos da miedo en el cambio? No tener herramientas. Y cuando emprendemos el camino del cambio, sí o sí hay que aprender. Okay. Nuevas cosas, nuevas habilidades, aprender. Y aprender no es fácil y aprender no es sencillo, pero es necesario. Y todo el tiempo, sugerencia, todo el tiempo debemos estar en actitud de aprendizaje, todo el tiempo. Por eso a algunas personas el cambio les cuesta trabajo, porque no están dispuestos a aprender. Nuevas destrezas, dime. Es que eso tiene que ver un poco también con el carácter. De pronto hay gente que es más ortodoxa, más rígida, más radical y dice, no, es que yo soy así, esto es lo que me gusta y punto. Y si se presenta una situación imprevista, no tienen esa misma capacidad de reacción porque de pronto no están tan dispuestos a desaprender o a tumbar paradigmas. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué unos son más abiertos que otros? No, nosotros en psicología lo llamamos con rigidez cognitiva.
Es decir, que una vez que aprende una cosa, eso debe y tiene que ser así. Paréntesis, para cierto tipo de personas debe ser así. Por ejemplo, personas con déficit cognitivo, por ejemplo, personas dentro del margen de lo que hoy se conoce el espectro autista. Para ese tipo de personas, el nombre del juego es que aprendan y automaticen unas cosas. Es muy complicado hacerlo, pero una vez lo logran, perfecto. Perfecto. El problema es si tienen que reaprender de otra manera. Porque es que a ellos los hábitos y las rutinas les da mucha seguridad. Les da muchísima seguridad. Y si tú le vas a cambiar la rutina, le estás moviendo el piso de seguridad. Si lo elevamos a personas que, digamos, no tenemos un déficit cognitivo, no nos resistimos tanto como ellos, pero también tendemos a resistirnos, ¿sí? Entonces, si vamos a mirar características para ser resilientes, es decir, salir airosos de situaciones particularmente traumáticas y desastrosas, salir airosos de esa situación, salir indemnes, pues hay ciertas habilidades y recursos para desarrollar esa resiliencia. Por ejemplo, las clavecitas para desarrollar esa resiliencia. Por ejemplo, aprender a ser empático, porque aprender a ser empático nos conecta con otras dos claves, que es el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo. Por ejemplo, tener una alta tolerancia a la frustración. Por ejemplo, una alta tolerancia al rechazo. Por ejemplo, creatividad y recursividad. Por ejemplo, flexibilidad y perseverancia. Por ejemplo, autocontrol emocional o correcta gestión de emociones. Todo esto que he mencionado se consideran recursos para la resiliencia y también unos recursos muy interesantes cuando de gestión de cambio se trata. Cuando gestión de... Yo, a ver, no me lo estás preguntando. Si a mí me dijeran, Leonardo, a partir de mañana usted ya no puede atender pacientes. Bueno, lo lamentaré terriblemente. Pero bueno, entonces seguiré dando charlas, talleres y conferencias. Me dice, no, pero tampoco va a poder dar charlas, talleres y conferencias. Bueno, pues me dedicaré a la fotografía. No, que a la fotografía no se puede. Bueno, entonces me dedicaré a hacer trading en criptomonedas. No, que no se puede trading en criptomonedas. Bueno, pues entonces me dedicaré a cultivar papas. ¿Me explico? Está bien el ejemplo, está bien entendido. A los que no saben, el doctor Leonardo Baja también es trader, también le gusta el tema de la inteligencia financiera y además es trader activo, le gusta la bolsa. Bueno, entonces ya como estamos llegando al final, ¿tú qué le dirías a esas personas que de pronto le tienen tanto miedo al cambio? Que capitalicen ese miedo, que lo capitalicen. ¿Cómo? El miedo lo impulsa a uno en tres direcciones. El miedo lo puede impulsar a uno a atacar, paralizarse o huir. En ciertas circunstancias paralizarse es bueno, pero tarde que temprano uno tendrá que moverse. Entonces es capitalizar el miedo, porque miedo siempre vamos a sentir y siempre vamos a experimentar. Pero la cuestión es que no nos podemos dejar someter por ese miedo y sobre todo cuando es un miedo desbordado, cuando es, bueno, para poder hablar estrictamente de miedo se necesitan tres requisitos, que sea algo real, verdadero e inminente. Pero cuando esa sensación que yo llamo miedo es por algo que yo estoy imaginando, no es miedo, eso se llama ansiedad. De hecho, la definición misma de ansiedad es casi que insultante, no, de verdad. Si uno toma el concepto que dice el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, es miedo, pero a partir de cosas que no, miedo frente a cosas que no debería uno sentir miedo, o una reacción desproporcionada a eventos que no lo merecen. Entonces, pues tácitamente le están diciendo, o sea, usted está sintiendo cosas por bobadas, ¿sí?
Esa es la ansiedad. Si tú tienes un dogo argentino al frente, sí, que te está gruñando, pues Sandra, obvio que sientes miedo, es real, verdadero, inminente. Pero Sí. si tú estás pensando, a propósito de los eventos recientes, no, que este país se va a ir por el borde y no sé qué, y si sé cuándo, guau, 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 quieto ahí. No, no creo. Estás desbordado, pero por lo que tú te estás Imaginando. Claro, es que donde uno concentra la atención, a eso le da poder. Es la autogestión y simplemente pues apoyar que todo vaya lo mejor posible. Doctor Leonardo Aja, psicólogo forense, fundador de la corporación Buscando Ánimo, una eminencia en psicología que nos acompaña cada semana, hoy hablando sobre ese miedo al cambio que a veces tenemos y que a veces paraliza y nos está invitando a que lo capitalicemos. Entonces, ya, un último minuto para que te despidas de los analíticos para irnos ya de este programa. Gracias. Bueno, Sandra, o bueno, analíticos, ni siquiera me voy a tomar un minuto, ni siquiera un minuto. Te hago una modesta, amorosa y amable invitación a que seas, y en bocas mías esta palabra sonará raro, que te vuelvas adicto a aprender. Aprender, crecer y cambiar. Todo es difícil hasta que aprendes y se vuelve fácil. Lo repito, todo es difícil hasta que aprendes y se vuelve fácil. Sé un adicto al aprendizaje, a estar aprendiendo cosas nuevas, siempre abiertos a aprender. Y si tenemos una buena actitud, disposición frente al aprendizaje, los siguientes pasos para el cambio serán mucho más sencillos de abordar. Excelente, excelente, doctor Leonardo Aja. Un beso, un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros en Informativo G24. Sandra, un gusto y un placer para mí. Enorme, enorme, enorme. Gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Dios lo bendiga. Un abrazo. Ahí está el doctor Leonardo Aja acompañándonos como cada semana, hoy desentrañando todavía mucho más esos aspectos que hacen parte de nuestra vida cotidiana, del día a día, de los países, en cualquier lugar del mundo donde usted esté, seguramente ha tenido estas emociones, estas sensaciones. Él nos ayuda a comprenderlas. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Informativo G24, a nuestro equipo de moderadores y a nuestros suscriptores que siguen creciendo todos los días más. Ya estamos muy, muy contentos porque ya pasamos los 545,000 y por supuesto a los Patreons, a nuestros Patreons que son precisamente las personas que nos apoyan y que hacen parte de todo esto, que dicen, bueno, vamos a apoyar este equipo para que pueda seguir adelante trayendo todos estos temas. Dios les pague, gracias por todo, cuídense mucho, los amamos, no sean codos, regálenos un like. Dios con todos, cuídense bastante y nos vemos en las próximas horas. Chao.